¿Y si el universo no fuera tan aleatorio como creemos? Piensa en esto. Vivimos en un cosmos gigantesco, frío y casi vacío, y aún así, aquí estamos. Una especie que respira, piensa y mira hacia arriba buscando respuestas. Pero, ¿y si nuestra existencia dependiera de una serie de coincidencias tan improbables, tan extraordinariamente precisas, que cualquier pequeño cambio hubiera borrado toda posibilidad de vida? Hoy vamos a explorar esas coincidencias cósmicas que parecen desafiar las probabilidades. Coincidencias que hacen que algunos se pregunten si somos increíblemente afortunados o si hay algo más profundo escondido detrás de todo. Comencemos con una de las coincidencias más bellas y desconcertantes. Desde la Tierra, la Luna y el Sol parecen tener exactamente el mismo tamaño en el cielo. La Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero también está 400 veces más cerca. Ese doble 400 no es una ley universal. Es pura geometría cósmica y pura suerte. Gracias a esto, podemos ver eclipses solares totales con una precisión tan perfecta que dejan al mundo entero sin respiración. Sombra, corona solar, anillo de fuego. Un espectáculo que no ocurre igual en ningún otro planeta del sistema solar. Si la Luna estuviera un poquito más lejos, solo tendríamos eclipses parciales. Y si estuviera más cerca, el Sol desaparecería completamente sin revelarnos su estructura. Pero además, esta coincidencia es temporal. La Luna se aleja unos 3.8 centímetros por año. En unos cientos de millones de años, los eclipses perfectos desaparecerán. Estamos viviendo en la franja exacta de la historia cósmica donde estos eventos son posibles. ¿Pura coincidencia? Tal vez. Pero no deja de ser inquietante. Luego está nuestra casa. La Tierra orbita en la distancia justa para que el agua sea líquida. Ni demasiado caliente, ni demasiado fría. Pero la zona Ricitos de Oro no es solo una distancia, es una combinación de factores que tuvieron que alinearse de forma casi milagrosa. Un Sol estable, que no emite llamaradas caóticas, una órbita casi circular que evita cambios bruscos de temperatura, un tamaño suficiente para retener atmósfera, pero no tanto como para convertirse en un gigante tóxico, un campo magnético que nos protege de la radiación mortal del espacio, placas tectónicas que reciclan carbono y regulan el clima durante millones de años. Y luego, la Luna. Nuestra Luna es enorme comparada con las lunas de otros planetas rocosos. Es tan grande que actúa como un estabilizador giroscópico. Evita que la Tierra se tambalee, mantiene las estaciones y hace que el clima sea predecible. Sin esa estabilidad, la vida compleja sería infinitamente más difícil. Demasiadas coincidencias, demasiadas alineaciones, demasiada suerte. El mayor misterio no está en la Tierra, está en el propio nacimiento del universo. En el segundo cero del Big Bang, las constantes físicas, la gravedad, la fuerza electromagnética, la velocidad de expansión quedaron establecidas. Y lo hicieron con una precisión que parece imposible. Si la expansión inicial hubiera sido ligeramente más rápida, la materia se habría dispersado como humo en el viento, sin estrellas, sin galaxias, sin planetas. Si hubiera sido mínimamente más lenta, todo habría colapsado sobre sí mismo en menos de un segundo. La diferencia entre un universo y el otro es un margen tan estrecho que desafía la imaginación. Algunos físicos lo comparan con lanzar un dardo desde el otro extremo del universo y acertar justo en el centro de un blanco del tamaño de un átomo. ¿Por qué ese valor exacto? ¿Por qué esas constantes? ¿Y por qué, de todas las combinaciones posibles, justo la que permite que exista la vida? Las probabilidades son tan pequeñas que algunos científicos han propuesto teorías como el multiverso, un número inmenso de universos, todos con parámetros diferentes, y nosotros simplemente existimos en el que funciona. ¿De verdad es solo azar? ¿O estamos ante la mayor de las coincidencias? Aquí va otra coincidencia esencial para nuestra existencia. El oro, el platino, el uranio y muchos elementos pesados no se forman en estrellas comunes.
provienen de eventos extremadamente raros. La colisión de estrellas de neutrones. Dos cadáveres estelares, del tamaño de una ciudad pero más densos que cualquier cosa en el universo, chocando a velocidades relativistas. Un fenómeno tan raro que en la Vía Láctea ocurre solo cada decenas de millones de años. Y aún así, ocurrió lo suficientemente cerca, lo suficientemente pronto en la historia de la galaxia para sembrar de elementos pesados las nubes que acabarían formando la Tierra. Cada átomo de oro en un anillo, cada átomo de yodo en tu cuerpo, es producto de una coincidencia cósmica improbable. Literalmente llevamos en el cuerpo los restos de una colisión que casi nunca ocurre. Incluso el tiempo juega a nuestro favor. La vida en la Tierra tuvo miles de millones de años para evolucionar sin interrupciones catastróficas continuas. Ningún impacto gigante borró completamente la vida después del que acabó con los dinosaurios. El Sol no se volvió inestable. El clima no entró en una espiral irreversible. Un planeta que sobrevivió lo suficiente como para que aparecieran cerebros capaces de preguntarse ¿por qué? Solo esto ya es una coincidencia abrumadora. Cuando juntas todas estas coincidencias, la sincronía del Sol y la Luna, la posición perfecta de la Tierra, las constantes del universo, la rareza de los elementos pesados, el tiempo evolutivo exacto, te das cuenta de algo inquietante. Nuestra existencia depende de una cadena de sucesos tan improbables que parece sacada de un guión. ¿Somos un milagro estadístico? ¿Una excepción perdida en un océano de universos estériles? ¿O hay algo en la estructura misma del cosmos que favorece la vida? La ciencia aún no tiene la respuesta, pero lo que sí sabemos es que cada una de estas coincidencias nos recuerda lo frágil, rara y preciosa que es nuestra existencia. ¿Y qué tal? Y quizás, solo quizás, vivimos en un universo que nos permitió existir porque, contra todo pronóstico, tuvimos suerte.